Bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de Panorama U. Estamos comenzando esta media hora donde vamos a ver cuáles fueron los temas que hoy terminaron de consolidarse en la agenda de los medios de comunicación y en las redes sociales. Al mediodía cerramos el programa destacando, por un lado, una de las noticias más candentes y con mayor repercusión en los medios, al menos hasta el mediodía, y fue el triunfo de Lobos en Guaymallén, el triunfo electoral frente a Abraham, en el recuento de votos que, recordarán, hemos estado comentando y finalmente terminó y dio como ganador a Luis Lobos. Por otro lado, un segundo tema, la confirmación de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un tercer tema, también hoy posicionado hasta el mediodía, vamos a ver cómo evolucionó, también es el impuesto a las ganancias, el anuncio vinculado a esta rebaja, esta quita de aportes para quienes cobran entre 15.000 y 25.000 pesos en bruto. Y un cuarto tema propuesto por Edición Uncuyo, la publicación digital de la universidad, y que apunta a una historia de vida, la historia de vida de un ex YPFiano, esto es, una persona que trabajó para YPF y que logró finalmente ser resarcido luego de más de 20 años. Desmenuzamos ahora esta información junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy contamos con la presencia de Mario Comella, secretario de Asuntos Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas. Muchas gracias por venir, Mario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos entonces. Uno de los temas principales hoy a nivel nacional fue tapa en Clarín, La Nación y Página 12, Impuesto a las Ganancias. Exactamente, así es. El tema de impuesto a las ganancias estuvo, como decías, en estos medios principalmente, pero también estuvo en medios locales. Por ejemplo, Diario 1 titulaba unos 25.000 mendocinos pagarán unos 600 pesos menos de ganancias. El tema fue tratado además, estuvo en la información audiovisual, estuvo en radios, estuvo en televisión. Hubo varios comentarios al respecto y consultas especialistas sobre todo para tratar de desentrañar un poco qué es lo que sucedía con estos anuncios que conocíamos el día de ayer. Ya vamos a abordar un poco más y justamente para eso nos visita Mario, pero primero vamos también con Lobos, el triunfo electoral que también fue tapa hoy en Los Andes y Diario El Sol. Bueno, sí, efectivamente fue tapa en Los Andes, también estuvo en la tapa de Uno y fue tapa de Diario El Sol. Por ahí la diferencia es que El Sol hacía hincapié en la cantidad de votos que se anularon, mientras que Los Andes y Uno hacían hincapié sobre todo en que Lobos va a ser el candidato por el Frente para la Victoria en Guaymallén. Esta información también tuvo bastante repercusión en los medios audiovisuales desde ayer a la noche, vamos a decir, porque anoche a última hora de la tarde, en verdad, primera hora de la noche, se conocía esto de esta información de la Corte, lo empezaron a tomar las radios, esta mañana todavía estaba esta información en las radios y tanto en radios como en televisión hubo declaraciones de Lobos que hacían alusión justamente a este punto. Hay que decir que algunas radios con agendas un poco más politizadas, como Mitre, tuvieron la voz, aparte de Luis Lobos, de algunos referentes también de la oposición respecto a la decisión final que tomó la Junta. Bien, por 707 votos venció Luis Lobos. Exactamente, esa cifra fue 707 votos. El ganador de la interna del Frente para la Victoria en el departamento de Guaymallén, Luis Lobos, va a representar a dicha fuerza política, el Frente para la Victoria, en las elecciones generales aquí en la provincia de Mendoza. Recordemos que Alejandro Abraham, quien disputaba allí quién ser el candidato por el Frente para la Victoria, impugnó más de 38 mesas. Finalmente se anularon 9.000 votos por diferentes irregularidades que había manifestado. 130 mesas, sí, y de 38 urnas, 35 fueron anuladas. Exactamente, y eso conlleva el número de 9.000 votos anulados en esta contienda electoral allí en Guaymallén. Hoy habló Lobos a distintos medios de comunicación, dijo que va a trabajar por la unidad del Frente para la Victoria en el departamento y que no tiene ningún problema con Alejandro Abraham. De esta manera, digamos, descarta alguna acción judicial al respecto. Justamente, no va a apelar a la justicia. Totalmente. También dijo que la gente fue y votó. Después, si hubo irregularidades, no es algo que tengamos que arreglar tanto Abraham como Lobos, dijo el intendente actual, sino la justicia electoral como lo hizo finalmente. ¿Siguió este tema hacia la tarde en los medios? El tema tendió a desaparecer bastante durante la tarde. Hay que decir que en verdad es información de ayer, entonces durante la mañana tuvo mucha importancia, pero hacia la tarde hubo algunos otros temas que empezaron a desplazar. Por ejemplo, la confirmación de Ricardo Lorenzetti. Exactamente, ayer también lo comentábamos en el programa.
tanto Los Andes como Diario La Nación a nivel nacional habían dado esta información afirmando que Lorenzetti se iba a separar de la presidencia de la Corte. Y hoy día hubo algunas desmentidas respecto a esto porque si bien en la mañana todavía algunos medios informaban respecto a esto, ya un poco más avanzado el día se ratificó, la Corte sacó un comunicado ratificando a Lorenzetti. Esta información la tomaba Telam en primer lugar y después desde luego repercutió en todos los medios. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, los titulares de Sitio Andino y de MDZ que referían a esto, ¿no? Lorenzetti fue ratificado como presidente de la Corte. Fue ratificado a través, como decía Gerardo, de un comunicado oficial. Un comunicado del máximo tribunal de la República Argentina. Lo que el comunicado omitió fue estos trascendidos de la prensa de ayer, que manifestaban que Lorenzetti iba a dejar la presidencia de la Corte Suprema, que se lo había manifestado a sus compañeros del máximo tribunal. Hay algunos temas que se desprenden de esta ratificación como presidente de la Corte Suprema, y es que la diputada nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria, fue designado al frente de la comisión de juicio político de la Cámara Baja. Esto quiere decir que va a recibir todas las denuncias sobre Carlos Fait, uno de los miembros de la Corte. Recordemos que el magistrado es cuestionado por su idoneidad psicofísica para ejercer su función. Bueno, todas las denuncias recaen en dicha comisión y la titular es una diputada mendocina. Decíamos recién, Ignacio, que uno de los temas principales de la agenda del día, impuesto a las ganancias. Sí. Recordemos un poco cuál fue el anuncio que dio ayer el Gobierno Nacional. Ayer fue el anuncio de Axel Kicillof, el ministro de Economía. Es una reducción en el porcentaje que deben pagar por ganancias los trabajadores de entre 15.000 y 25.000 pesos en bruto que cobran. Hoy el ministro salió a hablar y dijo que esto va a ser retroactivo a enero, algo que dejó muy en claro que no es una modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, solamente una reducción del porcentaje del cual tienen que pagar. Va a alcanzar a 68 contribuyentes, ¿no? No, a 6.800 contribuyentes. A 68%, digo, el 68%, me expresé pensé mal. Porque escuchaba al inicio del programa la cantidad de contribuyentes locales o de la provincia que estarían... No, en realidad la modificación, que todavía no está clara, hasta el día de hoy se discutía y no está el instrumento legal que defina los anuncios que ha hecho el señor ministro de Economía. Lo que se interpreta de sus expresiones es que aquellas personas que perciban entre 15.000 y 25.000 pesos de salario bruto tendrían una disminución en promedio entre el 5 y el 6%, perdón, tendrían un incremento. Un incremento en bolsillo entre el 5 y el 6% de bolsillo en sus ingresos, y esto significaría una disminución en la tasa que se aplica. Pero la verdad es que se desconoce con qué instrumento se va a oficializar esto. Yo seguí esta tarde algunos medios y conversaba con algunos colegas de otras partes del país, pero fundamentalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me explicaban que no hay ninguna definición por parte del Administrador Federal de Ingresos Públicos si saldría por resolución o si bien saldría por algún decreto. Claro, que es lo que planteaban algunos del decreto y de la funcionalidad o no, dígame usted, del decreto, de emitir un decreto en este caso. En realidad lo que hay que resolver, por como lo está planteando el ministro, es una modificación a la ley. Y una ley se modifica con otra ley, con lo cual deberían ir al Congreso. No obstante ello, con la aprobación del presupuesto 2013, se le delegó al Poder Ejecutivo la posibilidad de, por un decreto de necesidad y urgencia, modificar mínimos no imponibles, modificar deducciones especiales. Pero bueno, se desconoce. Lo que sí está claro es que en el anuncio del señor ministro habría un incremento en el bolsillo de aquellos trabajadores que ganen entre 15.000 y 25.000 pesos brutos de salario, lo cual aún no está muy claro cuál va a ser la metodología en su liquidación. Y tampoco entonces podemos decir que está claro a cuántos contribuyentes va a alcanzar, porque se hablaba del 68% del universo de contribuyentes, se decía 7 de cada 10 contribuyentes. Creo que el alcance que ha dado el Ministerio de Economía a través de su titular es por las estadísticas y por aquella información que ellos tienen, que les brinda la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de las retenciones que se ingresan mes a mes y a través del informe que dan las empresas al momento de
hacer la liquidación y de informar las retenciones el 10 de cada mes. Enseguida continuamos. Mario, nos vamos al primer corte. Recuerden que pueden opinar, para eso están nuestras vías de comunicación, nuestro Twitter, @SeñalUTV con N, nuestro Facebook, Señalu, y también nuestra web, www.señalu.tv. Hacemos el primer corte, ya volvemos. Hoy la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo nos proponía como nota una historia de vida, ¿no? Una historia de vida basada en un ex IPFiano, ¿no, Gerardo? Así es, Reinaldo y su lucha de 20 años, titulaba Edición Un Cuyo, y hacía referencia a esto, ¿no? La lucha de los ex IPFianos, relatada a través de la experiencia, de la historia de vida de uno de sus protagonistas. Reclamo de más de 20 años que hemos abordado también aquí en Panorama U. Exactamente, lo tomamos hace muy poquito tiempo tras la sanción de esta ley por parte de la Cámara de Diputados, que finalmente le dio su media sanción para indemnizar a todos los ex IPFianos de la República Argentina. Aquí en Mendoza son 4.000, en total son 36.000, y Reinaldo Colmenares, quien es el protagonista de esta nota que hace Edición Un Cuyo, bueno, relata su historia de vida. Recordemos las manifestaciones, los cortes de rutas que realizaban ex IPFianos allí en Ruta 40, sobre todo, ¿no? Fue la única ruta que por ahí utilizaban para manifestarse, y él relataba cómo fue toda esa lucha después de muchos años. Él manifestó que la plata que van a recibir ahora se la va a trasladar a sus hijos, y que podríamos en este sentido recordar que es lo que van a recibir. Son 956 acciones de 311 pesos cada una, más o menos un promedio de 350.000 pesos van a recibir los ex IPFianos, un conflicto de larga data que surgió tras la privatización de la empresa en el gobierno de Carlos Menem. Venimos hablando de Lorenzetti, de Lobos, de impuesto a las ganancias. En las redes sociales, ¿qué se vio hoy? En las redes sociales hacia la tarde, de alguna manera desaparecieron los temas que fueron fuertes en la mañana. Hablamos de Nisman, de impuesto a las ganancias, todo lo que está ocurriendo en el departamento de Guaymallén, que fue tendencia toda esta semana y la semana pasada en la provincia de Mendoza. Todo eso mermó. ¿Por qué mermó? Por un evento deportivo de gran importancia. Hoy jugó por la Champions League la Juventus, el equipo italiano, frente al Real Madrid. Y vamos a retomar algunos tweets. ¿Por qué dije de la tendencia del deporte cómo se superpuso a los otros temas? Porque Toni Kroos, por ejemplo, Pirlo, Chiellini, la palabra Juventus y Sergio Ramos, estamos hablando de 4 jugadores y del equipo de la Juventus, fueron trending topic en la red social. Hablamos de 10, 12 tendencias, bueno, tenemos acá 5 de solamente un evento deportivo, por eso lo destacamos. Vamos a pasar algunos tweets. Por ejemplo, el que hace Miki Soria, un usuario, un periodista deportivo, manifestó que sin duda la foto del partido es la de Chiellini, que recién veíamos. Chiellini diciéndole a Cristiano que eres puro bla bla, y sale una foto del partido. Y por otra parte también tomamos las cuentas de Twitter oficiales tanto del Real Madrid como de la Juventus. El Real tuiteó crónica 2-1. La final pasa por remontar en el Bernabéu, porque se juega la segunda parte del partido, de la serie, perdón, la semana que viene en Madrid. Y la Juventus, buon 5 de mayo a tutti, que es felicidades por este 5 de mayo, bueno, festejando por el gran triunfo de la Juve. Algo que también suele suceder en los medios, ¿no? Que el tema deportivo y policial copen las tapas, exactamente. las portadas. Y digamos, en algunos medios suele suceder cuando no hay otra información, o cuando la otra información en los temas de agenda no evolucionan, aparecen temas policiales y temas deportivos que siempre hay a la mano para ocupar los primeros lugares. Eso pasa en algunos medios. Tenemos otros medios también con agendas mucho más politizadas que sacan algunos temas que están en segundo lugar en la agenda y los ponen en primer plano automáticamente cuando algunos otros temas locales pierden vigencia. ¿Qué otra información podemos destacar? Bueno, hoy día el tema Nisman apareció nuevamente en los medios. En la mañana, Sitio Andino decía que se postergó la Junta Médica para definir cómo murió Nisman. Esta información también era retomada por algunos otros medios online, también por los medios audiovisuales, se referían a esto. Y hacia la tarde hubo algunas actualizaciones respecto al caso Nisman, porque Sitio Andino a las 17 horas decía que investigan por lavado de dinero a la madre de Nisman, y también MDZ informaba de la investigación a la familia de Nisman por lavado. Otra información, digamos, pero respecto al mismo caso. Como dice Gerardo, la Junta Médica era para hoy, se postergó. Por otro lado, se citó hoy a Carrió, que sí declaró. Exactamente. Bueno, para hacer una cronología de los hechos a nivel Nisman, digamos, del tema Nisman, la fiscal Viviana Fein, que lleva a cargo la instrucción y la investigación por la muerte del fiscal Nisman, mañana va a estar presente en lo que es esta discusión y debate de la Junta Médica sobre cómo murió
el fiscal Alberto Nisman. Será mañana a las 14 horas. Por otra parte, tal como lo anunciaba Gerardo, van a investigar a la madre y a la hermana de Nisman por algunas casas en Punta del Este. Van a averiguar si son propietarias. Exactamente, son 3. También van a investigar a Diego Lagomarsino y esa cuenta que tiene en Estados Unidos que supuestamente compartiría con Alberto Nisman. Y por otra parte, Lilita Carrió hoy declaró en la causa por la muerte del fiscal ante la fiscal Viviana Fein y también presentó un escrito. Dijo hoy la diputada que se trata de un tercer atentado de la República Argentina, recordemos el de la Embajada de Israel, el de la AMIA y luego el del fiscal Nisman para la diputada, es lo que ella presentó en el escrito. Y también habló de influencias dentro de lo que es la muerte del fiscal Nisman de la Policía Federal de la República Argentina. Mencionabas en el bloque anterior respecto a impuesto a las ganancias que la rebaja será retroactiva al 1 de enero. Sí, hoy Axel Kicillof dio una entrevista, no suele hacerlo, con una radio de Buenos Aires y él manifestó que la medida que anunció, que ya explicamos recién y que lo hizo el especialista, va a ser retroactivo al mes de enero. ¿Esto se vio en los medios? Esto fue reflejado por los medios, lo tenían en portada hoy día, tanto los Andes como Uno, a primera hora de la tarde, informaban justamente estas declaraciones de Kicillof del retroactivo de enero sobre el impuesto a las ganancias. Mario, ¿cuál sería el instrumento adecuado para poder aplicar este tipo de rebajas o de modificaciones en el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias tiene un impacto significativo en el presupuesto y creo que la forma de ordenar es a través del Congreso de la Nación. O sea, la ley de impuesto a las ganancias es una ley que tiene muchos años, que en este caso puntual grava las rentas del trabajo personal en relación de dependencia, y lo que debiera hacerse es discutir esto, dejarlo claro y que cada trabajador, que cada empleador, que cada inversor tenga como en cualquier orden la situación clara de cuál es el impacto que tiene frente a la renta de su trabajo. Lo que venimos haciendo históricamente, es la última vez que se modificó la ley, fue en el año 1999, es parchando esto con decretos, con resoluciones y generándole fundamentalmente un desorden al sistema, un desorden a las partes que deben, tanto trabajador como empleador, o a los representantes de los trabajadores al momento de ir a la negociación en función de la actividad y del sindicato en el que estén, lo cual le genera una gran incertidumbre al trabajador, lo cual también genera en muchas situaciones no querer trabajar un poco más, porque el impuesto a las ganancias aquí y en cualquier parte del mundo es un impuesto progresivo, es decir, más aporta el que más gana, y al tener escalas tan bajas de deducciones, aquel trabajador que tiene un salario flotante entre los 15 y los 25.000 pesos, se pregunta si vale la pena dejar su familia, si vale la pena esforzarse un poco más, porque ese mayor incremento salarial con pisos tan bajos lo que hace es aportarle más a la situación tributaria que a su situación familiar. Bueno, respecto de eso, una política de ahorro, digo, ese ciudadano, esa ciudadana que trabaja, que gana entre 15.000 y 25.000 pesos y que tendría un impacto en su bolsillo del 6%. Ese dinero, ¿a dónde direcciona el ciudadano? Yo lo primero que creo es que veía en el anuncio que hizo el señor ministro, donde él planteó a través de unos gráficos la situación de 15.000 o de 20.000 y de 25.000 pesos para trabajadores solteros o para trabajadores casados con dos hijos. Sí. Yo creo que esa gente, o gran parte de nosotros que estamos dentro de ese bloque, lo que hacemos es llevar todos estos fondos al consumo. Entonces, lo que se retira de un tributo se aporta por otro. Entonces, yo no creo que la gente que perciba un 6% más en estos niveles lo pueda llevar al ahorro, salvo algún trabajador soltero y que tenga una situación medianamente ordenada. Pero lo que se está discutiendo de fondo es cuánto de mi trabajo es renta y cuánto de mi trabajo es consumo. Por eso es muy importante que esta discusión sea en el Parlamento, sea en el Congreso de la Nación, donde se discuta una escala progresiva y una escala fundamentalmente adecuada a la realidad económica del país, que es inflacionaria. Bueno, en el próximo bloque justamente vamos a traer a colación a alguien que estuvo opinando respecto de que esta suba tendría siempre tope, siempre se encontraría con un tope, y esto lo dijo Rodolfo Calcani, que ya en el próximo bloque lo abordamos. Hacemos el último corte, ya regresamos con el cierre, la conclusión final.
Último bloque y una noticia que nuevamente está presente, es vinculada con el estado de salud del gobernador. ¿Hay novedades respecto de esto? Sí, a las 18 horas, Diario El Sol, en su edición digital, informaba sobre una otra recaída de Pérez con reposo por gastroenteritis. Y hubo ahí una situación que se dio en MDZ, que salió a decir que Lorente quedó a cargo de la gobernación, y poquito tiempo después salió a rectificar la información y decir que no, que MDZ, salió a decir que Pérez no se toma licencia y que sigue él a cargo de la gobernación. Sí, entonces. Sí, lo confirmó el propio gobernador, está de reposo, tiene gastroenteritis, pero no se toma licencia, está a cargo de la gobernación de la provincia de Mendoza. Bueno, lo que decía Gerardo, que en el caso de que él se tomara licencia por la licencia de Ciurca, por lo de Bauzá y lo de Tanús, que también se habían tomado algunos días, recaería el poder en Llorente. Pero esto no fue así y el gobernador está ejerciendo normalmente la gobernación de la provincia de Mendoza. Paritarias está también hoy en la tarde en los medios. Sí, están las paritarias de los bancarios y las paritarias de la salud. Hay que decir que titulaba MDZ, fracasó paritaria y los bancarios van al paro. Un tema también bastante relacionado con lo de impuesto a las ganancias, porque los bancarios vienen peleando hace bastante tiempo por la reducción del impuesto. Y también la paritaria de la salud, que hablaba de un reñido debate por el 35% de aumento en salud. Ignacio. Será el 12 de mayo el paro de bancarios. También mañana se va a resentir la tensión y el jueves por asambleas de 11 a 13 horas aquí en la provincia de Mendoza. Y con respecto a salud, mañana votan la última propuesta del gobierno, que fue un 35% de aumento salarial. Vale aclarar también que hoy los gremios fueron a la legislatura y presentaron una propuesta de cómo modificar el cálculo de ganancias, algo que ya había manifestado Paco Pérez en su momento y que ahora los gremios llevaron su propia propuesta a los legisladores. Mario, pregunta sobre la cual siempre se discute, un eje hasta, digamos, de campaña. ¿Se debe eliminar el impuesto a las ganancias? No, el impuesto a las ganancias no se debe eliminar, lo que se debe hacer es actualizarlo. Yo decía en el bloque anterior que el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias grava con el 9% aquella renta superior a 10.000 pesos por año. Quiere decir que si en el año 99 10.000 pesos, desde el año 99 los proyectáramos al 2015, que cada uno haga el cálculo que le parezca, utilizando el índice que considere correcto, pero claro está que ese piso debiéramos multiplicarlo, algunos dicen por 5, otros dicen por 10, otros dicen por 12. Esa sería otra y a discusión, partir ¿no? de allí, la situación sería un poco más clara. Y hay que reiterar que el impuesto a las rentas es el principal impuesto en los presupuestos de muchos países del mundo. Lo que hace falta es ordenarlo a nivel de legislación para que cada uno tenga la situación clara a la hora de emprender su tarea y saber cuál va a ser y si le corresponde o no algún tipo de tributo a pagar y quién será el que se lo retiene o no. ¿Esto tiende a ordenar? Por lo que se ve y por lo que hemos podido analizar en los últimos 12 años, todos han sido parches. Bien. Mario, muchas gracias. Ignacio, Gerardo, muchísimas gracias. ¿Y qué nos deja esta jornada? Bueno, temas principales de agenda, impuesto a las ganancias, ha sido noticia del día, también con repercusión en las redes sociales. Otro tema presente en los medios, el triunfo de Lobos en Guaymallén y todo el revuelo que ha generado este recuento de votos. Y un tercer tema, paritarias. Paritarias está en los medios y va a continuar estando para ver cómo se resuelve finalmente el conflicto. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana a 13 horas en vivo aquí en Señal U. Muchas gracias.